Bienvenido, caballero, otra vez a otro capítulo de Holy Spanglish, a donde se habla de todo un poco con Mari y Lynn. Oh my God, otro día tan lindo, ¿verdad, Mari? Estamos aquí las dos como tipo tigresa, no sé, parece que vamos a ir a safari. A un safari. Pero anyways, ha sido un día muy lindo, de verdad que le queremos dar muchas gracias por todo el amor y todo el support. ¿Se dice? ¿Cómo se dice? Ajá, Holy Spanglish. El apoyo, el amor que nos han dado. Recuerda que siempre pueden poner en nuestros emails o si tienen oración, lo que sea, que tengan, que quieran que nuestra iglesia oren por ustedes, lo pueden mandar por los DMs, por los mensajes privados o lo pueden poner en el comentario. Quería dejarles saber eso. Pero hoy tenemos un proyecto, un podcast, un no sé cómo decirlo, muy, muy bonito, porque en este día nosotros, yo invité a un muchacho que es muy, muy especial para mí. Yo lo conocí creo que hace ya 2 años y medio. De verdad que yo puedo decir que enseña y proyecta el amor de Cristo en una edad tan joven. Tan jovencito. Me gusta también que es positivo. La juventud en estos días, todo lo que ven es negativo y proyectan negatividad. Enseguida es todo negativo. Él no. Él llegó a ser y es el sensei de mis hijos. Sensei, ¿cómo se explica eso? Como karate, el capitán, yo no sé. Sí. Porque para mí, yo no entiendo mucho karate, todavía estoy 2 años en esta vuelta y todavía no entiendo. Pero lo que sí entiendo es que le enseñan muchas cosas muy bonitas sobre defenderse. Si Dios no quiere, están en una institución, pero él también, lo que más me gustó de él es que él proyectó a Cristo a mis niños. De verdad que mis niños, incluyendo cuando han tenido problemas o necesitan una opinión o lo que sea, ellos van enseguida, mami, llama a Jesús, mami, que we call Jesús, mami, que eso significa mucho porque en estos días los niños no se hablan tanto, Mari. No. De verdad. Una influencia positiva. Sí, de verdad. Y tú sabes, vino no solamente él como visitante, pero trajo su mami, que él habla mucho de su mamá, demasiado, ¿ok? Todo me dice, y cuando yo le doy un consejo, me dice, se queda así primero asustado y después dice, mi mamá me dijo lo mismo. Mi mamá me dijo esa palabra. Y yo ni la conozco a ella así. Cualquiera dice que tomamos café todos los días, tú sabes, porque es cubana también como yo. Pero, Mari, a ver, ¿quién son los visitantes? Bueno, hoy tenemos una gente muy especial aquí, un invitado muy especial, como explicó Lynn, y vamos a introducirlos. Vamos a pasar la cámara a estas bellas personas aquí. Vamos a introducir primero a Lynn. A ver, introduce yourself, Jesús. Yeah, go for it. So, mi nombre es Jesús. Yo soy, ¿cómo se dice? Second degree black belt. So, Shodan en Goju Ryu Karate. Soy el sensei del hijo y hija de Len. Sensei quiere decir como maestro. Instructor. Más profesional que yo. Cosas así. Más profesional que yo. Not captain. Pero cosas así, guía y eso. Y un líder muy lindo. También, sí, también. Well, I try. No, de verdad que lo eres, Jesús, te lo digo. Pero eso es gracias a mi mamá. Yes, mom. Sí. Primero a Dios, pero Dios me dio a la mejor mamá del mundo. So. ¿Y tu nombre es? Jesús. ¿Y usted o no? Marubia. Sí, yo soy Marubia. Bienvenida. ¿Cómo te sientes hoy? Sorprendida. Ay, qué linda. ¿Porque eres penosa? No, soy muy, como digo, soy sanguínea, soy demasiado extrovertida. Y no tengo pena para hablar y digo todo. Y no me importa porque soy como la Biblia tiene todo lo que pasó, y todo lo como debe de ser y como no fue y cómo fue, todo lo explica ahí. ¿Por qué estás sorprendida? Le gusta y al que no le gusta, pero fue real. ¿Y por qué estás sorprendida? Bueno, porque cuando él me dijo que me habían invitado aquí, yo dije, bueno, ¿a qué dijo? Sí, mamá, es allá la muchacha del karate, así y tal, pero a grabar ¿cómo se dice? Un podcast. Podcast. ¿Verdad? Yo, imagínate tú,
Yo como voy a pensar que yo voy a estar en cámara. Ay, qué linda. Mire lo que hace Dios. ¿Ah? Sí, el Señor es maravilloso. Este Amén. podcast Sí. lo tenemos aquí para ese propósito, para traer invitados como usted. Mire, como usted es extrovertida, usted para que nos hable, muchas personas, muchas audiencias que están afuera para que traer la palabra de Dios. Y que hay mucha necesidad allá afuera. Y a veces uno se cree que los frutos no se ven, pero yo enseguida pensé en traer, yo solo dije a ella, yo voy a tirar la invitación a Jesús y a su mamá. Creía que Jesús es el que me iba a decir que no, porque él es, no es que sea penoso, pero no es una persona que le gusta la atención, y esto puede gente proyectarlo como que es así. Pero él me dijo, sí, mi mamá dijo que sí, enseguida, eso no fue un maybe. Y yo dije, ok, let's go for it. Porque los frutos se enseñan porque cómo tú has criado a Jesús se ve. Lo que tú has proyectado, lo que Dios te ha dado a ti y tú se lo estás dando a Jesús y a tu hijo, que después vamos a hablar de Moisés también. Tienes 2 hijos, ¿verdad? Sí. 2 niños en una edad muy difícil en estos tiempos que estamos viviendo, y hay que show it off. ¿Cómo se dice eso? Hay que enseñarlo. Puede enseñarlo, hay que sí, proyectarlo, ¿me entiendes? Y Mari, cuando puso este proyecto en oración y después me lo dijo a mí, yo lo puse en oración, ese es el motivo, ¿ok? Porque no todo el mundo estamos llamados para predicar, pero sí estamos todos llamados para enseñar la luz. Y de verdad que tú has proyectado eso en tus babies. Bueno, gloria sea al Señor, amén. Yo me he puesto en la mano de Dios. Yo no nací en la iglesia. Esa era mi primera pregunta. Sí, yo no nací en la iglesia. Yo conocí al Señor, tendría en el año 1994. Y a mí no me gustaba la iglesia, porque yo creía en los ídolos, en como le dicen en Cuba, la brujería. Ajá. Y no es que creía en esas cosas, pero cuando yo me gradué de dietista, yo era dietista en Cuba, trabajé 17 años en un hospital de niños, pero en Cuba cuando la persona se gradúa lo mandan a trabajar a los campos. Dicen ellos que pagar el servicio social y tal. Cuando yo llegué allá, un señor militar, aquello era terrible, y entonces decía que yo era la que tenía que saber todo, pero todo el mundo sabe que cuando uno se gradúa de las escuelas, uno sale con el título, no sale con ninguna experiencia. Sí, la vida te la da. Entonces él quería que yo hiciera todo lo que yo tenía que hacer allí, yo muy tímida, no tenía ni idea de lo que había que hacer, y entonces él quería militares, sí, y él me estaba volviendo loca. Y yo llegué un día y le digo a mi mamá, que en mi casa mi mamá, ella es haitiana, bueno, mi abuela y mi abuelo paterno, más que digan, de parte de mi mamá, ellos fueron para Cuba, pero entonces ellos eran haitianos, y yo siempre me extrañaba de que siempre en Cuba la gente dice que los haitianos son brujeros, muy brujeros, y es verdad. Sí. Pero yo no, en mi casa yo nunca vi un ídolo, ni una estatua, no vi nada de eso. Yo un día le pregunto a mi abuela, pero ya después que yo me convertí, y ella también. Y entonces ellos me dicen que mi abuela le digo a mi mamá, vengo con esa presión de allá de ese campo, que ese señor me está volviendo loca. Y yo le digo a mi mamá, porque llévame a un lugar, porque yo no sé dónde sea, hay que llévame, porque yo tengo que resolver esto, y le explico la situación que tengo con ese señor en el monte, en ese campo, me está volviendo loca, desquiciándome ese señor. Porque cuando uno no tiene quien lo ayude a uno, y después yo he entendido, siempre la gente busca lo sobrenatural, porque es que el ser humano, somos creados de algo sobrenatural, algo superior, que el ser humano no entiende, pero la gente va en busca de esa ayuda en el lugar equivocado, y por eso la gente está buscando la idolatría, y está buscando lo que no es real, y están siendo engañada la gente, cuando hay un Dios que es todopoderoso, y es nuestro Padre. Y entonces mi mamá me dijo, pues yo no conocía eso, yo estoy viendo lo que yo sabía, lo que la gente van a los brujos. Claro. Y entonces yo le digo a mi mamá, ella me lleva, sí, yo te voy a llevar a un lugar. Y ella me lleva a casa una señora, la señora me dice, mira, ¿tú crees? Ella me lleva a un cuarto oscuro, prende una vela y me dice, ¿tú tienes fe? Le digo, yo sí, porque cuando uno está en apuro, uno no cree. Claro, la necesidad del humano, como tú dijiste. De resolver. Entonces yo le dije, y la Biblia dice que ni me gusta mencionar el nombre, que el enemigo se transforma en ángel de luz, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí él está engañando a la persona con eso. Y entonces la señora me dice, ¿tú tienes fe? Le digo, yo sí.
¿Tú crees? Yo creo en todo, yo creo. En ese momento, imagínate, con la necesidad que estaba. Y la señora con su vela y me dice todas las cosas que me estaban pasando, que es el enemigo. Sí, claro. Y entonces ella me dijo, mire, y te vas a hacer esto, y vas a hacer aquello, y vas a hacer un merengue, y vas a poner unas flores. Y yo, todo lo que me dijo lo hice. Wow. Pero yo creí que yo iba a resolver. Pero, y me fui, y verdad que fui, resolví todo. El Señor conmigo de lo más bien, me trataba bien, y ya me quitó esa presión y todo. Very good looking. Muy bien. Pero, entonces yo sigo yendo donde la señora en agradecimiento, Sí. ¿verdad? Yo voy a agradecerle, siempre iba allí a la señora a verla, pero un buen día la señora me dice, bota todo eso, bota todas esas cosas, porque esas son las cosas del diablo. Nadie quiere estar con el diablo. Yo digo, y entonces ella me viene el hijo y se acerca a mí, me dice la señora, cuando tú necesites algo, arrodíllate y pídele al Dios del cielo, que ese Dios que está en el cielo, todo lo que tú le pidas te lo va a conceder. Y entonces yo... Pero la misma señora, la bruja se convirtió, Eva Balao, lo que sea, que tiene su nombre, que al final es el diablo, fue la que te trajo a los caminos del Señor. Sí. Wow. Ella me habló, me dijo eso. No le pidas, ves, bota todo eso. Yo no se queda porque tú sabes, uno dice, bueno. Y entonces, pero entonces viene el hijo, que su hijito, él era un impedido físico. A mí mucha gente me habló del Señor. Mis amigas eran cristianas en la escuela, me enseñaban la Biblia. Yo veía un libro con mucha letrica, muchos numeritos, no entendía nada. Y mira que me decía, Maru, ve a la iglesia, porque yo siempre fui como una persona como agradable, vamos a decir, que digan que dicen nosotros, ¿no? Ajá. Pero así me considero, nunca fui fresca, nunca mi mamá me enseñó así, porque ella decía, yo no crío hijos para mí, sino para todo el mundo. Claro. Y entonces siempre yo me llevaba bien, me gusta llevarme bien con la gente. Y me dijo mi mamá, cuando el hijo de ella, la señora, viene y me dice, arrastrándose, porque él era un impedido, que la Biblia dice, si los hombres no hablan, las piedras hablarán. Y yo digo, fue una piedra que vino a predicarme a mí. Y digo a la señora, me dijo, ¿tú crees en la eternidad? Y yo le digo, bueno, si la eternidad existe, si la palabra existe, la eternidad existe también. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Le digo, bueno. ¿Tú crees que existió? Le digo, bueno, así como Martí nunca lo he visto y dicen que existió José Martí y están los libros. Entonces, si dicen que Cristo existió y que la Biblia ahí habla de Cristo, entonces sí, yo creo que Cristo existió y era un muchacho impedido. Dice, así como este mundo, casi ni se le entendía lo que él hablaba, pero ese día yo entendí perfectamente toda esta cosa que me dijo Chito. Y me dijo, mira, tú ves como en las novelas todas terminan en un final feliz. Así mismo Dios tiene un final feliz para la humanidad. Así mismo este mundo ahora está sufriendo mucho por el pecado, pero Dios tiene un final feliz para esta humanidad. Cuando Cristo venga, cuando Dios venga, todo va a ser transformado y va a ser maravilloso cuando ya todo esto termine. Y yo me fui para mi casa pensando en todas esas cosas. El Espíritu Santo trabaja. Y yo era yo tenía una de las amigas mías de la secundaria, que ella era de la iglesia adventista, el séptimo día, porque somos de la iglesia adventista. Ajá. Entonces, adventista porque como todos los cristianos esperamos el segundo advenimiento de Cristo. Sí. Y del séptimo día porque guardamos el sábado, porque como dice la Biblia en el cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y haz todas tus obras. Más el sábado, día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas aquí obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buen, ni tu asno, ni nadie que está entre tus puertas. Porque en 6 días Dios creó el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y algo muy importante, porque de toda la Biblia, eso fue lo único que Dios escribió con su propio dedo en tabla de piedra. Entonces eso dice algo de importancia. Porque la Biblia, hombres escribieron la Biblia, a través del Espíritu Santo les dijo lo que escribieron. Pero la palabra de Dios allá en el monte Sinaí, Dios se lo dio a Moisés. Estuvo 40 días con él allí y se lo escribió en tabla de piedra. Y cuando el pueblo estaba ya rebelándose a su rebelión y en su orgía y adorando al becerro de oro, que Moisés se enojó y lo rompió de enojo, Dios le dijo, bueno, ven, y se la volvió a dar. Moisés la llevó y Dios se la volvió a escribir. Entonces eso tiene algo importante. Y esa amiga fue la que te trajo a la iglesia. Exactamente. No,
ella siempre me invitaba a la iglesia, mi amiga. Pero en la iglesia adventista nosotros no, eso son normas en la iglesia, tiene muchas normas en la iglesia, mucha gente no le gusta normas de salud y cosas espirituales y tiene muchas cosas, ¿no? Entonces no se baila, yo era muy bailadora. Y yo era de aquí adelante a la conga, adelante los tambores bailando. Imagínate, cubano en fin. Cubanos. En esos carnavales. Por favor, entonces. Bueno, los carnavales tienen su historia espiritual. Sí, pero yo no era cristiana. Claro, claro. Y entonces ya y se dice carnaval. No sabemos. Sí, carnaval, pero uno no sabe. Y entonces yo le decía, no, yo no voy a tu iglesia porque en tu iglesia no se baila. Yo no voy a tu iglesia. ¿Qué edad tú tenías? Perdóname. Tendría yo como 24 años cuando eso sucedió. Cuando tú ibas ya a votar todos los santos, sí, el pacto que tenías. 24 años. Nunca hice pacto, gracias a Dios, no. No, pero ella dijo, sí, yo hice eso porque yo quería, sí. 24 años. Sí, 24, tengo ahora 56. Desde esa vez... dame explicar algo, preguntarte algo. En ese tiempo de que tú tenías 24 años, si no me equivoco, en Cuba, la santería y el movimiento ese era cuando más fuerte estaba. Sí. Porque no dejaban el cristianismo entrar. El que era bien creyente, era muy difícil hasta abrir una iglesia, sí, ¿correcto? No si pongo la matemática correcta, la edad tuya a los 24 horas, ¿verdad? Eso era casi imposible alguien evangelizar a otra persona, porque todo era, en ese momento todavía estaba Fidel Castro de poder y no dejaba en ninguna iglesia abrir, ¿correcto? Cerrar las iglesias. Eso es un punto muy importante. Los cristianos, mis amigas, lo que están pasando los chinos ahora que no pueden ni predicar y coger una Biblia, en ese tiempo era así para ti, ¿correcto? Eso es fuerte. Mis amigas no podían estudiar, ellas llegaron hasta la secundaria. Las mejores notas, los mejores estudiantes nunca pudieron coger una carrera universitaria porque como eran religiosos no podían. Eso era bien Mis fuerte. abuelos se tuvieron que casar a escondidas. Ellos son de Santiago de Cuba. Tuvieron su boda y todo. Eran católicos. Mis abuelos eran santeros y católicos. Pero la santería sí la podían practicar con ningún problema. Matar todos los animales, hacer todo lo que sea, la conga, todo lo que tú estás diciendo. Pero casarse era como un tabú. Sí. No, eso era sancionado. Después poco a poco vino. La santería, como quien dice, era la religión oficial de sí, hasta la ley. Hasta ahora sí. Puedo decir yo la ley y no fui nacida ahí. ¿Correcto, mentira? Sí, soy muy knowledgeable en esa. Terrible. Y entonces mi amiga, fíjate Dios lo que hace, Dios es tan bueno. Entonces, en esos tiempos que la señora me habla, nunca sé que esa es la iglesia de mi amiga. Entonces, cuando llega mi necesidad, que yo me acordé, porque cuando tú no necesitas lo sobrenatural, tú no buscas. Pero hay cosas que tú ni se las puedes contar a tu mamá, ni a tu esposo, ni a tu amiga, ni a nadie. Eso es tuyo, en tu corazón. Y tú dices, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a resolver esta situación? Y entonces yo llegué a ese punto y yo me arrodillé. Yo me acuerdo me acordé lo que me dijo la señora. Dice, tú te arrodíllate y pídele a ese Dios del cielo, que ese Dios del cielo que tú le pidas en el nombre de Jesucristo, Él te lo va a conceder. Y eso hice. Y me arrodillé, me acuerdo, con lágrimas en mi corazón, allí en mi cuarto, y yo le dije, Dios, ella dice esto, que tú me puedes resolver esta situación y yo te pido que tú me ayudes. Si tú me ayudas, yo voy a ir a la iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Eso era duro para mí, ir a la iglesia. Imagínate, tú no sabías porque eras una bebé. No sabías nada. Nunca me criaron eso, nada. Y yo, hasta el día de hoy, estamos en el año 2025. Y te voy a decir algo. Eso mismo que tú hiciste ahí de rodillas. Y yo, esta que está aquí, tu hijo, me dice, mi mamá ora. Mi mamá tiene las rodillas oscuras, Lynn. ¿Verdad, Jesús? Me dice, mi mamá tiene las rodillas oscuras y ora por esto. Ese niño que tú ves ahí, ¿cuántos años después? Supongo que 25 años después, 20 años después, ¿no? La oración. Ok. Sí. Seguiste, te manteniste y ese fruto, aunque tú crees que no se está viendo, te lo digo yo, que él lo compartió conmigo y con otra madre, Daniela y a mí, cuando nosotros, sin él saber, necesitábamos ser ministradas. Wow. A ver, ¿qué fue lo que tú nos dijiste en el carácter de tu mamá y la rodilla? Ahora te puse en el spa, ¿verdad? Dime. No. Ahora díselo, te seguro que nunca porque los niños son así, no se lo dicen a su mamá en la cara.
por tu espalda, Él nos ministró a nosotros. Quiero que tú dices tu mamá como ora y como Pues, una mujer de orar. En inglés se llama un prayer warrior. Una guerrera de oración. Una guerrera de oración. Porque siempre cuando yo estaba creciendo, yo vi las rodillas y mami, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo dije a ese muchachito, eso es de orar y rogarle a Dios de todo. Siempre ella tenía ¿cómo eran esos papeles oscuros? Unos papeles negros, like black, sí, que se parecían papyrus o algo así, o algo, no sé, con oraciones. Todo. So ella escribía oraciones. Escribía. Wow. She will be writing her prayers. Yeah. And like brown papers that look like papyrus. It was crazy. Pero bastante papeles y blanco papeles y notebooks y libretas y todo. Y era bastante. Sí. Todo. Y hasta me regaló una Biblia. Me regaló varios. ¿Verdad? So, sí. A través de todas, supongo. Yeah. Todavía la tengo. Wow. Todavía la tengo. Wow. So, ¿En qué parte tú crees en tu vida como adolescente fue tan importante esa oración de tu mamá? Bueno, cuando yo era chiquito, yo ahora tengo 21 años. So, cuando yo era chiquito, 10 años, 12 años, 15 años, 16, 17, en realidad eso nunca, yo no vi los frutos de eso, yo no vi en realidad cómo eso puede afectar o cómo le puede ayudar a alguien. Pero ahora ya que... El movimiento del Espíritu Santo no lo está... yo no eras ignorante de eso. Yeah, okay. Yo era muy chiquito. Bueno, yo pienso, no tenía la madurez para ver en realidad en cómo o en la manera que Dios estaba trabajando y en qué, cómo Dios se estaba moviendo en la vida mía, en todo. Pero ahora, con los 21 años que yo tengo, la poca experiencia que yo tengo, yo veo, wow, y yo digo, ok, había una razón por qué ella estaba diciendo esto, había una razón por qué me dijo no haga esto, había una razón por qué ella me dice, mijo, eso es del mundo, no toque eso es del mundo, no hable de eso, eso es del mundo, no trate eso. Ahora yo veo, after I didn't listen, como quiera, no la escuché, como quiera, como los niños son, tú le dices a tu muchacho algo y como quiera él dice, claro, ella no sabe lo que está hablando, pero lo que los niños no saben es que ya ellos pasaron eso. Ya ellos pasaron en otro tiempo, en diferentes formas casi, pero ellos fueron adolescentes una vez, ellos tomaban una vez, ellos hacían otras cosas alguna vez, fumado, no creo que tú fumado nunca, pero han tratado cosas que en realidad no es bueno para el espíritu y no es bueno para el cuerpo. Y una cosa muy importante que siempre me ha dicho es el cuerpo es un templo del Espíritu Santo y uno siempre tiene que cuidar el cuerpo. That's why yo he tratado alcohol y I've been a little drunk and tipsy, pero en realidad eso no es mi estilo. Te diste cuenta que no es para ti. Eso no es mi estilo, eso no es para mí. Porque tú no perteneces a este mundo. Vivimos aquí, pero no pertenecemos. Por eso que te pones incómodo. Porque tú seguiste diciendo, ella me guía, pero tu mamá sabía el propósito. Porque Dios nos da a nosotros las mamás, somos diferentes a la madre del mundo, porque ella está guiada por el Espíritu Santo. Si ella dobla rodillas y ella está conectada con el Señor, ella te va a guiar. No significa que es perfecta. Claro. Te aseguro que ha hecho miles de errores, como lo ha hecho yo, como lo ha hecho Mari. Pero a través, Dios nos va guiando. Entonces, ella sabe el propósito que tú tienes en tu vida y el propósito en tu vida no es el mundo. Por eso que te enseño que tu cuerpo es el templo y de verdad los frutos salen porque tú no solamente te cuidas espiritualmente. Yo te veo a ti cuidándote en el gimnasio, en el karate. Tú dijiste al principio que eres categoría 2, sensei, maestro. Yo no sé el título que quiera saber. Lo único que yo sé es que sabe hacer una patada así en el aire. Que, ay, Dios mío, por el sitio que trata algo con él. Ay, Dios mío. Y de todo, bueno, tuviste el show con el fuego, ¿no? Ella fue witness. Dime, ¿cómo el karate te ha ayudado a formar tu carácter o tu fe? Like, ¿puedes mezclar una cosa con la otra? ¿Sí? Algo muy importante, muy importante que uno tiene que saber
porque cuando uno eres cristiano y cuando uno está en la cosa de Dios, siempre hay otras cosas, otros estilos, otros, ¿cómo se dice? Otra cultura que tratan de enseñarte y ellos piensan que eso es la cultura correcta. Pero como este famoso Bruce Lee, él siempre con un base, pero tocando y cogiendo de diferentes estilos de artes marciales, ¿ok? So, en las artes marciales, en karate o en eso es algo japonés y normalmente le ponen el poder a otra cosa. Sometimes. Eso pasa, o cuando tú estás en el karate, tú has visto los budas que están allá, right? Yo no creo en Buda ni nada, yo creo en Dios, okay? Y tú lo proyectas. Right, exactly. También hay otra cosa que ellos en balance, en el yin y el yang. En realidad, en el mundo, ahora, desafortunadamente, sí hay un poder bueno y hay un poder malo. Pero ellos piensan, la mentalidad en el karate o en artes marciales es usando los dos y controlándolo. So, eso en realidad, eso es otro tema espiritual que uno tiene que tener bien cuidado. Si uno no está grounded en lo que uno cree, se puede desviar. Okay. Estar seguro de tu identidad que es en Cristo. Exacto. So, el karate no te it doesn't shift your identity in Christ. You know, es más o menos lo que tú estás diciendo, que mientras tú estés seguro de quién es cuál es tu identidad en Cristo Jesús, no importa lo que esté alrededor. Y es lo que estaban hablando quizás en otro podcast anteriormente, que lo que está pasando hoy en día con muchas distracciones allá afuera de las redes sociales y todo eso, que era nuestro podcast anterior, pero mientras sabemos cuál es nuestra identidad, y es lo que usted le enseñó a él desde niño, tu identidad es en Cristo. I don't think I really answered your question, though. ¿Cómo el karate hizo mi carácter? Tu carácter, sí. Eso es otro. Eso es como un background para decir. Que es muy lindo. Un backstory, yes. Muy lindo. El karate es una disciplina. Como boxeo, como lucha libre, ballet, un deporte, wrestling, jiu-jitsu, cosas así. Es algo muy estricto. Y yo tengo ADHD, me diagnosed. ¿A qué edad empezaste el karate? Primeramente, para saber. 6, 7 años, por ahí más. Chiquitico. Yeah, Sí. bien chiquitico, porque yo tenía bastante energía. Entonces, dice la mamá, demasiado. No tanto. Que las cosas que dice yo no lo creo ahora, porque es como otra persona. Sí, 100%. Él me lo dice y yo me quedo así. Fue fuerte, y eso es una buena pregunta que él hizo, porque nosotros tuvimos que... Él siempre fue muy activo, mucha energía, demasiado. Él subía chiquito. Él subía, se saltaba de una mesa y más alta él subía desde el piso y saltaba y caía en la mesa de pie. Era un ninja. Chiquito. Sí, él tendría. Imagínate que él vino con 4 años, así que más chiquito él hacía eso. Lo tuvimos que llevar porque él se portaba, bueno, cuando vino era un niño muy, tú sabes, siempre fue activo, pero cuando llegó aquí vivíamos en casa de mi cuñada, y el hijo de mi cuñada es también muy activo. Juntos en la escuela, ya tú sabes, una explosión. Y él empezó en la escuela a hacer y ya kinder, él sacó su excelencia, siempre fue excelente, gracias a Dios. Es bien inteligente, Sí, mi bebé. Entonces yo lo ayudaba, me encontré un diccionario en la basura y con eso yo lo ayudaba a hacer las tareas. Wow. Y cuando no buscaba ayuda con los sobrinos de mi cuñada para que me ayudara, para que sacara bien su escuela, todo, y lo ayudaba a estudiar y todo, que saliera bien. Hizo kinder, buenas notas, primero, segundo, y ya en tercer grado, ya con lo que estaba aprendiendo, ya era terrible. Entonces, ya me lo iban a desaprobar ahí el muchacho. No, y en segundo grado no era que
con la nota buena me querían desaprobar Era por tercero, el behavior. Era tercero. Era tercero. Tercer grado. Me sí. querían desaprobar por behavior. Entonces se da Por más el o menos mal donde comportado. empezaste el karate, ¿verdad? Si no, cuando él estaba en antes. eso, Antes. me mandan, me dicen Uy. de la situación que tenía, me lo quieren desaprobar, y entonces lo llamo al doctor y todo, una psicóloga. Entonces me dice la psicóloga que, y todo eso oración y ayuno, todo ese tiempo ayuno y oración, Te oración, mantenía. ayuno, sí. Y entonces yo le digo, vamos, y la doctora dijo, bueno, que lo chequearan, a lo mejor la vista, dijo ella, ¿no? Pero le iba a mandar una pastilla a él por el comportamiento y tal. Y entonces yo le digo a mi esposo, mira, le mandaron una pastilla al niño porque dice que para el comportamiento. Y tú sabes, mi marido es un guajiro de Cuba, eso. Y dice, ¿Qué pastilla? ¿Qué pastilla? Ah, bueno, tú lo oíste, ¿no? No, es la primera vez que escucho la historia. Pero soy cubana y tengo un niño que también es un poco hyper y ese fue mi respuesta. Yo, ¿qué pastilla? ¿Qué pastilla? Yo voy a orar y la chancleta, la pastilla y la chancleta y el karate y llamé a Jesús. Y le corté el pelo cuando se portó mal, ¿verdad? Y me dijo, a mí también me hicieron lo mismo, Len. Por eso que nos comparan mucho con nuestra manera de ser. La misma cosa. ¿Sí? Dice mi esposo, él me dijo, tú eres que te tienes que tomar la pastilla esa. Porque atrévete a darle una pastilla a mi muchacho, volverme lo mongo. Eso es para ponerlo mongo al muchacho, atrévete. Y entonces, porque mi esposo, él con loco con Jesús y la abuela de él también. Sí. Y Jesús vino porque al resultado de una oración, porque no salía yo embarazada y le pedí a Dios una semana de oración, dame un hijo que sea varón y le voy a poner el nombre de Jesús para que conozcan de tu hijo, de tu único hijo. Ahí es que vino, ¿verdad? Esa es la pregunta de Evan. Sí. ¿Cómo tú le pusiste el nombre Jesús? Sí, ya están contestando todas sin nosotros preguntarlo. Y entonces al mes de terminar la semana de oración, yo embarazada. Y dice, mi esposo decía, ay, pero porque esto fue yo lo que pasé como la misma cosa de Ana. Y yo leía la Biblia y yo dije, como Ana oró, yo voy a orar también y yo voy a tener mi hijo. Cuando salgo embarazada me decía él, eso es una hembra, porque ya él tenía 2 hembras anteriores. Ajá. Y yo le digo, no es hembra, es varón, porque yo le pedí a Dios un hijo y le pedí que fuera varón. Así que él es varón. Y entonces él, no, que es varón. Y siempre que varón. ¿Bien varón qué? Y con un fibroma y todo, y el Señor me mantuvo mi muchacho. Wow. Fueron los 9 meses con vómito. Wow. Y ahí, pero el Señor tiene un propósito con él, que yo siempre le digo. Sí. Inyecciones, todo un día sí, un día no, para los mareos, para los vómitos. Y ya tuve 2 días también para parirlo, que no salía, pero Dios es tan grande, Dios tiene propósito con él. Él salió cuando vino un doctor que no le tocaba, yo después de 2 días, y cuando me reconocen, ya el niño se había hecho pupo. 2 meconios, 2 cruces, que eso es decir que ya se había hecho 2 veces pupo en la barriga. Y eso es muy malo, porque a veces no se salvan. Y si comen o eso se mueren. Y es peligro para mí también. Y el Señor hizo milagro con él y conmigo. Tremendo milagro. ¿Cuánta gente tiene que escuchar este milagro? El Señor, para eso es su gloria y que confiemos, creamos en Dios, que Él es el Todopoderoso. Amén. Y también cuando, salió bien, me hicieron las cesáreas y salió bien él y todo, y el Señor, pero cuando ya el médico lo opera, me dice que tenía las 2 circulares en el cordón umbilical, tenía 2 vueltas en el cuello de él, así que él no podía parirlo, porque si él lo separa se iba a morir, porque al pujar y sale, ahí se iba a quedar muerto, pero el Señor tiene propósito con él, y entonces, verdaderamente que sí, que Dios hizo un milagro a través del máster y a través de ese deporte, que fue una gran bendición para mi muchacho, de verdad que sí, le hizo en su carácter fue de mucha importancia. Tuvo una gran formación como hasta ahora. Esa es la contestación, ahí está. Todo lo que tú acabaste de decir enseña, y espero que los que están escuchando entiendan que fue un proceso. Y en ese proceso pasaron muchos obstáculos, muchas cosas que uno dice, me voy para el mundo. Yo no puedo salir embarazada, ¿para qué yo voy a servir a este Dios? Mi hijo se está muriendo allá adentro haciéndose ninja, ¿para qué voy a servir a este Dios? Este niño tiene ADD, yo no sé la letra, ¿para qué voy a servir a Dios? Pero tú te manteniste.
porque creíste. Y eso se llama como la fe ciega. Sí, confiando en Dios todo el tiempo. Y Dios te dio el discernimiento también porque te dio el milagro que tú oraste y desde que supiste que estabas embarazada, reconociste que eso fue un milagro de Dios. Y cuando Dios tiene un propósito y te llama desde el vientre de tu madre, no importa lo que pase, ese propósito se cumplirá. Exactamente. Digo que sí, que pasé muchas cosas antes de venir a los caminos del Señor, pero Dios tenía su propósito, su plan conmigo. Claro. Y cuando él tiene su tiempo. Y en un país difícil. Vamos a recordarlo. Y Dios tiene su propósito y tiene sus planes. Por eso uno tiene que orar y aunque uno no lo vea ahora, pero la respuesta del Señor va a llegar. Y cuando mi amiga, cuando yo hice esa oración, que yo digo que es una oración de fe, cuando le pedí a Dios, ayúdame, voy a ir a la iglesia, pero así, ni ropa tenía yo bonita, porque a la iglesia, te sabe cómo es, bien pobre yo, toda la vida, y entonces me habían regalado un vestidito, y con ese solo vestido iba los sábados, y tenía una blusita, 2 blusitas y una sola saya, y un día iba, el miércoles íbamos, me ponía la saya con una blusa, y el domingo iba con la misma saya con la otra blusa, y el uniforme, era un uniforme, y el vestidito verde de los sábados. Pero yo decidí ir por fe. Como dijo el pueblo, dile al pueblo que marchen, dice el Señor, que se metan en el mar, que entren, que se mojen los pies. Y uno cuando le pide a Dios, uno tiene que ir por fe, creyendo que lo que uno le ha pedido a Dios, Dios lo va a conceder. Claro. Y yo me fui. Yo recuerdo que eso fue como día de semana. Y yo me fui a la iglesia el sábado, yo me fui a la iglesia. Y cuando yo regresé, yo tenía la respuesta de la petición mía a Dios. Wow. Y hasta el día de hoy estoy en los caminos del Señor. Y yo todo lo que sea, yo confío, porque la palabra de Dios tiene tanta promesa linda. Dice, pedir tanto poder. Buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y ahora hay una promesa que yo con esa promesa me he casado, como decimos. Porque cuando teníamos un compañero de salud, siempre se habla mucho en la iglesia adventista, porque hay un programa que se llama algo de la Reforma Pro Salud. Y entonces él quería venir a los Estados Unidos. Y yo que no tenía ese deseo de venir, ¿no? Porque ¿con qué? Ni a quién yo tenía aquí, a nadie. ¿Cómo yo iba a venir aquí? Ustedes cuando vinieron no tenían a nadie aquí. No. Bueno, comenzaron con se dice en cero. En cero. Sí, pero tú y tu esposo. Yo él sí tenía familia. Sí, mi esposo sí él tenía. Pero yo no tenía a nadie. Y entonces él decía, a mí, porque trabajando y sirviéndole al Señor en las cosas de salud, en la iglesia, me invitaron a venir aquí a California, a los Estados Unidos, a un programa en Loma Linda. Y entonces, pero me dijo el pastor, no, mira, ¿tú tienes familia allá, Marrubia? Le digo, no, yo no conozco a nadie en los Estados Unidos. Dice, ay, qué pena, no puedes ir. Porque tenía que tener yo a alguien aquí para como hospedarme, ¿no? Aquí. Claro. Pero los planes de Dios lo fueron sabe. Otros planes. Fueron otros. Y entonces ese amigo mío, doctor, que él sí estaba loco para venir aquí, porque aquí se habla mucho sobre la medicina, los naturalistas. Y él era un doctor regular allá, un doctor primario, ¿verdad? Médico familia, como decíamos allá. Y él tenía ese sueño y decía, Maru, confía en Dios. Dice, mira, cree en esta promesa. Mateo 18:19, que dice que si 2 de vosotros se unen para pedir cualquier cosa, sea en el cielo o la tierra, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar aquí apoyado en esta promesa, Maru. Nos arrodillamos y oramos. Y ¿sabe qué? Él tenía ese sueño de venir y vino él. Me quitaron el viaje a mí, se lo dieron a él, porque el sueño de él era venir aquí a los Estados Unidos. Y entonces él vino y se quedó. Y fue de bendición. Y todavía vive allá en California. Vive aquí. No sé dónde está. No sabe. Tengo que buscar. Bueno, maybe te encuentras Holy Spanglish. Holy Spanglish. Pero mira cómo comenzó tu proceso. Todo fue por el agrio ese en el campo. Yo voy a decirlo a mi manera, los Holy Spanglish. Fue el agrio ese pesado. Allí fuiste a ayudar, buscar la ayuda en el lugar equivocado, pero Dios sabrá por qué lo buscaste ahí. Esa misma te ofreció el camino del Señor. La compañera de escuela te llevó a la iglesia y a través de como tú aprendiste a buscar del Señor, del Espíritu Santo y tu oración y meterte en la palabra,
ahí están los frutos. Ahí está, exactamente. El Señor, no, así mismo como ha dicho. Y yo ni te conozco, Dios. pero Dios me puso en mi corazón. Mari, quiero invitar a la mamá de Jesús con Jesús. Yo no sé si Jesús va a hablar, pero bueno. lo vamos a echarse ahora. Es que Dios hace No, como cuando yo quiere. te invité, yo de verdad decía, de verdad que yo creía que me iba a decir Que no. porque no es así, tú sabes, no es una, pero algo me dijo que sí, porque él proyecta tanto. Y tu hijo más pequeño también, Moisés. es lo que él es más calladito. Sí. Pero Moisés es un Calladito. muchachito muy centrado, de verdad. No, él sí. La pregunta que Mari te iba a preguntar ahorita mismo, ¿qué tú le recomendarías? ¿Cómo es la manera correcta, Mari? ¿Qué tú le recomendarías a las personas? Era sobre, la pregunta era sobre qué le recomendaría a las madres, pero bueno, esto no solo para las madres, porque tienes tu hijo aquí, sino para todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué le recomendaría como para acercarse más a Dios? Esto, orar, Leer la visitar su iglesia, leer la Biblia, alabar al Señor, porque hay poder en la alabanza. Cuando tenemos dificultades, cuando tenemos pruebas, cuando tenemos debilidades, en todo momento la alabanza. Yo he pasado duras pruebas, Dios sabe. Pero yo cuando he estado fuerte así con las pruebas, ayuno y oración, alabanza al Señor. Y alabanza, Señor. Sí, alabanza. Qué gratitud. Sí, gratitud y fortaleza también, porque a veces estamos débiles. Creemos en un Dios que no vemos, pero existe y es real. Y manifiesta, dice la palabra, son todas las cosas que Dios ha creado, la naturaleza, todo lo bello, el aire que respiramos, todo lo que existe. Habla de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dice la palabra. No, la gente dice, no creo en Dios. ¿Cómo? Si todo Dios lo ha hecho por nosotros y para nosotros, y dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más quieren? Cristo murió en una cruz, crucificado, y él es santo. Y él lo dio todo, dejó el cielo. Eso, yo le exhorto el que quiera que lea el libro El deseado de todas las gentes de la hermana Elena G. de White. Ese libro es maravilloso. Miren que este señor el hombre que hizo la película, Geb Gibson, ¿cómo se llama? Mel Gibson. Ese. La Pasión de Cristo. Cuando él hizo esa película, porque él dijo que él quería hacer esa película, pero no como con lo real, la verdad. Y él estaba buscando dónde apoyarse para hacer esa película como él la hizo. Y él se puso a leer ese libro, El deseado de toda la gente. Yo vi su entrevista. Oh, te vio. Y él, después de ese libro, él es otra persona, tiene otra fe. Después de esa película. Claro, porque primero él leyó el libro para hacer la película. Y buscó la persona que fuera como eso. Bueno, pero en la película se sintió también el Espíritu Santo. Oiga, pero entonces yo les recomiendo que lean ese libro. Ese libro es una belleza. Sin Cristo no somos nada. Sí, y lo principal no es la religión. No vamos a hablar que religión es Cristo. La relación con Él. La relación con Cristo. Cuando tú haces una relación con Cristo, que Él es Dios, tú dejas lo que tienes que dejar y como gente que van, yo me voy de la iglesia porque fulanita no me saludó, porque aquel no me miró, porque el pastor dijo tal cosa, no. Yo no voy a guardar la ley de Dios, yo no voy a decir, ¿por qué tienen que guardar esto y por qué tienen que hacer aquello? No, lee lo que dice la Biblia. Usted lo acaba de decir, no es la religión. Exacto. Es un solo Dios. Dice la palabra de Dios. Dice que hay un solo Dios que es por todo y en todo y para todos. ¿Verdad? Y entonces nosotros, y el Padre, Hijo y Espíritu Santo, si nosotros buscamos de Dios a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, el Señor, y nos hace hacer su voluntad, nosotros no tenemos que estar perdidos. No. Señores, la vida no es fácil, pero es mejor estar con Él que sin Él. Amén. El mundo no lo va a entender y muchos que maybe están escuchando esto que no saben, pero si lo acepta, mira lo que ella ha pasado. Y ella de verdad que ha dicho como 5 o 7 testimonios fuertes de cómo Dios te guió a través de lo que tú puedes llamar tragedia, prueba, lo que tú le quieras llamar, ¿me entiendes? Pero tú dijiste algo aquí en el final que dijiste, cuando la estás pasando, tú oras y tú adoras. Es muy lindo adorar al Señor cuando todo te está pasando lindo, pero cuando tú estás en ese carro
o tú estás en ese baño, o tú estás en tu privacidad y tú comienzas a adorar a Dios. La adoración transforma. Oh my God. Yo no esperaba todos los testimonios que has dicho. Me gusta que, quiero decir, y lo voy a decir otra vez, ella a los 24 años llegó a aceptar a Cristo y a caminar con Cristo cuando te aseguro que todo delante de ella fuera imposible. Sí. Nosotros aquí tenemos iglesia con aire acondicionado, con Biblia, mucha ropa, mucho Amazon, mucha ropa, como ella dice, su vestidito, esto, lo otro, carro, gasolina, hasta transporte a iglesia que te traen. Mi mamá va a su iglesia porque ella vive lejito de mí, ella va a su iglesia latina allá por el Subway. Y ella vive por la playa y viene y la pueden recoger y traerle y le dan hasta caja su pastor es cubano, le dan hasta caja de comida. Y tú lo hiciste sin nada de eso. Sin nada, íbamos caminando para la iglesia, bajo de agua y todo. Ok, y con un gobierno que era muy difícil, porque yo he escuchado testimonios cubanos en esa época presos por predicar la palabra de Dios. Ok, que un día, si sabes uno, quisiera que vengan aquí y testifiquen su testimonio, porque eso a mí me sorprende, porque Mario hace como 3 podcasts atrás estábamos hablando que la gente habla de los milagros como si fuera ya nada. Y tú acabas de hablar, comenzando con él siendo ninja allá adentro, un milagro grandemente, y mira, está sentado al lado tuyo, y yo lo conozco, pero yo nunca pensaría que tuviera el problema de ADD ni nada de eso. Sí sé que él me ha dicho cómo él se convirtió en el karate y se lo ha dicho a los niños, ¿me entiendes? Cuando hay niños que they want to give up, ¿cómo se dice eso? No quieren rendirse. Él me dijo, Len, yo quería rendirme, pero mi papá me empujó. Él tiene un papá. ¿Ok? Muchos no tienen un papá. Yo fui una que no tiene papá, pero todos tenemos el papá Dios. Amén. Todos. Úsalo, funciona, habla con él, que es mejor que hasta el papá de él, puedo decirlo. 10 veces más. Porque Dios mandó su único hijo para nuestra salvación y dejó la tumba vacía. El único que murió, que no hay cuerpo. Gloria sea al Señor. Amén. ¿Verdad? Y una cosa muy linda, una cosa linda que el Señor nunca nos ha dejado, no importa lo que pase, lo que sea, el Señor está ahí. Y Él dice en su palabra que Él es nuestro Padre Celestial. Amén. Y eso es muy lindo, muy lindo. Y Jesús, cuando lo llevé, Él también tenía problemas con la vista. Me dijo la maestra, la profesora, una maestra muy linda, muy buena, que él tuvo. Ella me decía, pero llévalo para que lo vea el oculista, porque yo lo veo que él hace así en la pizarra para mirar, él hace así para ver. Y entonces lo llevamos y entonces tenía miopía y astigmatismo. Entonces, al él no entender nada. Oye, caballero, tú eras un full package. Sí. Entonces, al él no ponía ningún interés. No ponía ningún interés. Y entonces, quizá también por eso él no se concentraba en el comportamiento. No se portaba bien y él fue duro. Pero le damos y tan lindo que se ve con el espejuelo. Oh, sí. Se lo hicimos quitar por las cámaras, el camera guy se lo hizo quitar. Claro, con oración. Pero dame preguntarte una pregunta. Se lo preguntamos casi todos nuestros guests. A los dos les voy a preguntar, ¿qué ustedes le diría a Dios el día que tengan a Dios hacia adelante cuando lleguen al cielo? Si tuviera la oportunidad de preguntarle algo. Si tuviera, pues no sabemos. No sabemos, sí. No, yo solamente tengo que darle gracias. ¿No tiene pregunta para él? No. Pero agradecimiento. Wow. Yo solamente digo gracias, Señor. Gracias por todo lo que he hecho y por traerme a conocer a Cristo. No tengo nada que preguntarle a Dios. Amén. Agradecerle porque quién sabe dónde estuviera yo. ¿Quién hubiera sido yo si el Señor no me hubiera rescatado? Si Él no hubiera tenido misericordia de mí. Yo le doy gracias. Porque Él iba a su Hijo para darme vida eterna y tuvo tanta misericordia. Por tantos caminos y tantas cosas que Dios es que sabe. Y el Señor me cuidó, como dice ese Salmo 91, ¿verdad? El Señor es maravilloso. Y el Salmo 46 que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor es tan grande, Señor. Tenemos un Dios maravilloso. Y en mi vida, el Señor me ha ayudado con mi matrimonio porque yo me crié sola. Mi papá
A mí no me crió, no me crió mi papá. De 4 meses de nacida me crió papá de mi hermana. Y mi papá me crió hasta los 11 años. A los 11 años él se fue y nos dejó sola con mi mamá, con mi hermanita y nosotras. Ay, sorry. No, mi mamá no, gracias. nos crió con trabajo, mucho trabajo. Ella era analfabeta, mi mamá ella no sabe leer, ni escribir, no sabe, porque ella no quiso aprender, ella no quiso. Mi abuela la mandó a la escuela, pero a ella le gustaba mucho entretenerse y no le ponía asunto a la escuela, como a veces nuestros hijos tenemos que ponernos fuertes, como él. Yo me tuve que poner fuerte con él, fuerte, y un día me subí arriba de una silla, porque ya estaba grande él ya. Ay, qué linda. Ya estaba grande ella, yo me subí arriba de una silla para poder hablarle y mirar para abajo. Hay personas que cada cual tiene su pensamiento, ¿no? Pero yo dije, ellos van a crecer con su papá. Yo quiero tener 2 hijos. Cuando yo entré a la iglesia, escribí en un libro que se llama El Camino a Cristo, que también lo recomiendo, hermoso libro también. Y yo escribí allí que quería venir a los Estados Unidos, ya que aquella vez no me dejaron venir, ¿verdad? Que quería venir a los Estados Unidos, que me quería casar porque tenía ese sueño, porque esa es otra historia. 3 veces me quedé esperando, vestida para... Wow. Y entonces, que me quería casar, que quería tener 2 hijos varones, que quería manejar un carro, que quería hablar inglés y que me creciera el pelo, porque no tenía pelo. Ay, y bastante pelo que tiene. Ya Dios me la concedió. Y yo, el consejo, lo que quieran pedirle a Dios, escríbanlo. Y oren. Yo tengo en mis notas unas oraciones así de todo lo que yo quería y Dios me lo concedió. Así. Y yo voy a veces y visito esas escrituras, Claro, esas oraciones y digo, claro. porque uno tiene que volver otra vez a mantenerse ver uno. y decir gracias Dios mío Sí. por todo lo que tú me contestaste. Yo le pedí un esposo, Claro. un hogar, una casa, Claro. y un matrimonio y todo, y lo tengo todo escrito. Y una familia grande. Y una familia grande, y Dios me concedió, así como usted dice, lo que escribí, lo que... Claro. ¿Y tú escribiste una Lynn Hernández al lado tuyo? No, Bueno, esto fue añadido. Por eso es que yo muchas veces digo que Dios tenía más que darme que yo que pedirle. Exacto. Y mira que me dio. No, me dio no. vino con bonos extra. No, es que dice, más buscar primeramente el reino de Dios y justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Claro y ese es el consejo para las madres. Dice, leemos los libros de Lana White, dice ella que si la última oración, si hay una última oración que se va a contestar, es la oración de una madre. Wow. Y dice que en el cielo muchos hijos van a decirle al Señor, estoy aquí gracias a mi madre. Amén. Así que no debemos cansarnos de orar. No. Y no importa lo que pase con nuestros hijos, con nuestras vidas, orar, que Dios tiene solución para todo. Confiar en Dios, leer la Biblia, confiar en las promesas del Señor. El ayuno es una bendición. Ese ayuno de Esther, para mí, eso es grande. Lo he hecho antes de venir, lo tuve que hacer como 3 veces de ayuno. Y me puse flaquita, pero el Señor me dio la respuesta, porque eso es una cosa que, eso es algo grande. La gente quizás, mientras la gente busca las cosas que no son, bueno, el enemigo de las almas, sabemos que él tenía un lugar en el cielo, pero ese lugar, él se envaneció, se llenó de orgullo y quiso coger el lugar de Dios. Y siempre ha querido. ¿Verdad? Entonces él, cuando Dios fue a hacer el plan de salvación que iban a hacer al hombre, y se reunió el concilio celestial, Padre y Espíritu Santo, Dios hizo una solución que no debía de ser, pero si el hombre peca, ¿qué va a pasar? ¿Cómo el hombre se puede salvar? Entonces dijo Cristo, yo voy a dar mi vida para salvar al ser humano. Entonces eso el enemigo no sabía. Por eso no lo sabía. Ese es el plan de salvación, ¿verdad? Ese plan lo tenía Dios. Y cuando
él vino y él engañó a Adán y a Eva, ese era el plan. Los ángeles lloraron cuando la decisión ya de que Cristo cuando iba a venir. Los ángeles lloraron y eso es un misterio, una cosa maravillosa. Nosotros nos enamoramos de Cristo, ya usted no ve como objeción para uno seguir al Señor. Esto es tremendo, esto es un vivo testimonio del que usted está dando de consistencia, perseverancia y mucha fe. Mucha fe, porque usted es una mujer de fe. Y, claro. Y desde que conoció a Cristo, desde que le dio su vida a Cristo, lo que le ha movido es la fe en Cristo. La fe, y hasta ahora ha estado aquí usted estable en esa fe. Gloria a Dios. Perdone que la cuarte, porque es que como dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y por eso es la exhortación a cada persona, a cada madre, cada persona que quiere buscar y encontrar a Dios, leer la palabra, leer la Biblia. Entonces, hay veces las personas se ponen, como quiera, nos vamos un día a poner flaco en la fe o lo que sea, ¿verdad? O tibio. O débil. Me pasó a mí. Pero y a Job era santo y el enemigo no fue allí. Él fue allí como Dios le dijo, pero todavía tú te atreves allí a meterte con Job, con mis palabras. Porque claro, dice, ahí el de balde te sirve, porque todo lo que tú le das. Y a veces el enemigo, él quiere, pero nosotros con todo, y aunque vengan las pruebas, tenemos que mantenernos firmes. Nuestra fe siempre y así es como puesta a prueba. Siempre, pero así es como puede crecer la fe, cuando nosotros vivimos estudiando la palabra. Jesús, ¿qué tú le dirías al Señor si lo tienes adelante el día de mañana? Bueno, no le preguntaría nada. No. Es igual de lo que ella dijo. Yo no hacía ninguna pregunta. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué creaste eso? No, yo nada más tengo que decir gracias. Le diría gracias. Gracias por la experiencia. Ni una pregunta sarcástica. ¿Por qué Eve decidió comer la fruta? No, y ahora nosotros estamos pariendo con dolor. O porque hay leyes para que tú puedas, con ese carrito tan lindo, tú puedas ir y no hay consecuencias. Gracias a las leyes. Gracias a las leyes. Gracias a las leyes, porque las leyes nos protegen. Claro que sí. No hay ninguna pregunta. Hablando de carro, tú tienes un negocio de carro, ¿no? De venta de carro. Sí. Vayan a apoyar mi Sensei Black Belt. ¿Cómo se llama? Tu información. Toyota of Hollywood. ¿Vas a poner la información? Sí. Okay. Pon la Andre, he's going to promote. A ver, dilo ahí en la cámara. Esta es tu cámara. Which one? This one. Esa, sí, sí. Yo sé que está medio ciego el pobre, si quitamos los cojuelos. Pero no te preocupes. So, es Toyota of Hollywood. Pueden preguntar por eso. Nosotros hablamos inglés y español. Somos un equipo. Ellos van a proyectar mi número, 786-663-1923, y necesitan un carro nuevo, su usado, Instagram y todo. Viejo, Instagram. Siempre dice, vamos a apoyar a los cristianos y a los creyentes. Este es el momento. No vayan a comprar un carro con alguien que tú no sabes. Vengan a comprarlo con Sensei Jesús. Ese es mi Instagram, Sensei Auto Broker también. Y si ustedes conocen a alguien en la iglesia, el dealer mío, está en un partnership con compañerismo. Las iglesias, y nosotros damos una donación también a la iglesia, o si tú vienes de una iglesia y vienes a comprar conmigo, yo le doy una donación a la iglesia de ustedes también. Yo no sabía esa, Jesús, y eso que te promueve a 100 millas por hora. Adiós. Y también yo hago el negocio de Amway. De Amway, ok. Allí es maravilloso, ahí le va a poner. ¿Tienes un link o algo? Sí, ok. Nuestra tienda. Productos naturales, son productos orgánicos, certificados orgánicos, y todo lo que necesiten para el cabello, para faciales, para maquillaje, para el hogar, limpieza del hogar, para que no use cloro. Para que no use, ese cloro no está matando, pero nosotros cubanos, como nos gusta el cloro, desde allá de Cuba. Los dominicanos igual. Sí, si no hay cloro, no limpiamos. Pero a la misma vez es un veneno, como la colada que nos tomamos, pero todavía lo tomamos. Y en moto. Sí, pero no son productos, la compañía tiene 65 años.
Está más de 100 países, más de 400 productos que todo el mundo necesita, que ella usa. ¿Y a qué iglesia ustedes van para aquellos que quieran maybe ir a la iglesia de tu área? La iglesia es Pembroke Road. Se llama la iglesia de la Esperanza, en la Pembroke Road. Aquí, mami. ¿Es una iglesia en español? Sí, español. En Pembroke Road y la 58. 52. Go ahead, papi. One thing. Yo estaba pensando ahí una pregunta que mucha gente le pregunta a los pastores y a alguien, pero no es gracioso, es a little bit serious. ¿Por qué, si tú eres Dios, por qué tú dejas que todo lo malo que pasa? Un ejemplo, yo tengo aquí a un amigo y él era católico, pero él se alejó de Dios porque se le murió la mamá. Entonces él siempre está preguntando, ¿por qué Dios, si Dios es real? Si Dios es real, ¿por qué hay cáncer? Si Dios es real, ¿por qué hay niños que nacen con defects? Si Dios es real, ¿por qué hay gente que están hambrientes? Si Dios es real, ¿por qué hay guerra? ¿Por qué hay todo esto? ¿Por qué hay todo lo malo en este mundo? Y bueno, eso es algo en realidad que la única respuesta es el mundo, desafortunadamente, es a messed up place. Por el pecado. Y Dios nos dio libre albedrío. Tú puedes hacer lo que tú quieras, aunque sea, va a haber consecuencias. El maestro siempre me dijo, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero va a haber consecuencias. Puede la consecuencia sea buena o puede la consecuencia sea mala. Eso depende de ti y de las acciones que tú haces. So, en realidad esa pregunta es very touchy, es sensible, una pregunta muy sensible, pero la única respuesta es, desafortunadamente, nosotros vivimos en un mundo de pecado, de un mundo que en realidad nosotros no somos, how do I say? No es de nosotros, like, it's not our kingdom. Nosotros no nuestro reino es allá. Exactly. Entonces es muy difícil, desafortunadamente las cosas pasan. Se lo explicaste muy bien. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, no creó en la enfermedad, no creó nada. Era para que ellos vivieran perfecto. Y hasta ellos no sabían que ellos estaban desnudos. Hasta que vino el pecado. And they was like, yo, where's my clothes at? ¿Dónde están las ropas? Lo lindo de todo es que Dios nos da una promesa. Que cuando vayamos al lugar que Él tiene preparado para nosotros, va a ser como cuando Él preparó al principio. No va a haber enfermedades, no va a haber dolor, sufrimiento, y eso es lo que estamos mirando para llegar a eso. Speaking of promises, hablando de promesa, algo muy importante que necesito hablar de esto es, la gente pregunta cómo yo puedo saber cuál religión es la religión correcta. Y si tú miras en el mundo, ninguna religión lo atacan o they attack it and no hablan o no dejan hablar o no lo censuran como la religión cristiana. Es verdad. No other religion has censorship like Christianity. Si tú hablas de Jesús, yo vi un peleador de UFC, empezó a hablar de Jesús cuando él ganó, y el presidente de UFC, nadie dice, nadie quiere escuchar, coge tu religión, déjala así, pero hablando de promesa, ¿qué hizo Dios? Una promesa en Noé, if you guys know it. Cuando se hizo el flood, cuando se inundó todo, ¿cuál fue la promesa, una señal que lo dio? Tú sabes. El arco iris. Ahora, en este día, hoy en día, en este mes, por ejemplo, ¿qué significa el arco iris? Pride. ¿Qué? Gays. Sí. Cogiendo algo que Dios hizo, que Dios transformó y cambiándolo, en twisting y poniéndolo en gente, en todo. Sí. Eso no es algo que, la gente tiene que abrir los ojos, usar la mente un poquito y ver en realidad qué está pasando, cómo están los movimientos, cómo ellos empujan eso, que hasta le hicieron un mes completo. Además, este mes es Men's Mental Health y lo hicieron también como Gay Month.
en Pride Month. Sí. Que está bien, Yeah. está bien. Este mes, aunque lo quieran seguir promoviendo como un Pride Month, está legalmente clasificado como que no lo es. Ya se quitó eso del calendario, supuestamente. Aunque van a seguir promoviéndolo. Todavía ellos lo están promoviendo, Sí, lo van a todavía seguir todas promoviendo. las compañías grandes lo están cambiando su cosa, el profile picture en Instagram y en todo, en cosas del arcoíris, usando algo que Dios hizo para bueno, maravilloso, en algo que muy malo. Como dice la Biblia, a lo bueno le llamarán malo, a lo malo le llamarán bueno. Porque se está todo cambiando y todo lo que antes no era normal, está ahora se está viendo visto como normal. Y tocaste algo muy que se empuja y en los niños las otras religiones, como en el pandemic. La única religión que tú le llamas religión, nosotros le llamamos relación, pero bueno, la única religión que pararon de ir a la iglesia, que hasta metieron a los pastores presos, si te unía preso, pero tú no escuchabas ninguna otra religión o creencia o iglesia o templo, lo que tú le quieres llamar, estaban persecuted. ¿Cómo se dice? Perseguidos. Y tienes mucha razón, y ese es un subject que quisiera yo invitarte otra vez para tocarlo, porque siendo tan joven, acabaste de hablar la palabra. Y la palabra ayer, hoy y mañana va a ser igual. No importa si el mundo la cambia, si le quieres poner 1 mes, 3 meses, 5 meses. Dios creó lo que creó, gústale a quien le guste. Y si estás tocando un topic de la persecución a los cristianos, que nosotros estamos en un país que lo podemos todavía adorar, pero mira, tu mamá misma vino de un país que yo sé conozco testimonio de la época que estaba tu mamá, que yendo a la iglesia lo metían preso. ¿Me entiendes? Y triste decirlo, no se dice lo suficiente. Gracias a Dios tenemos un podcast ahora que se pueda decir, pero porque en la noticia tú escuchas todas las religiones que están perseguidas menos los cristianos. Bien poco tú escuchas eso, bien poco. En estos momentos, hay mi propia hija Ali, porque quiere ser un FBI agent, estaba hablándome de un país en África que están, no sé si puedo decir esa palabra aquí en YouTube, eso no lo voy a decir, pero están matándolos, ¿ok? Por ser cristianos, por un wave, no sé cómo se dice eso en español. Y Ali me preguntó, mami, lo que tu amigo te preguntó, ¿por qué esto está pasando? Mira, mi niña, estamos grabando ahora, ahí viene uno de sus alumnos de Sensei Master Jesús. Ay, ahí vienen 2, 3, 4, oh my God. Pero es muy bonito. Y te voy a decir algo, la manera que nosotros nos ganamos nuestras almas para el Señor, para la gloria del Señor, es con nuestro comportamiento. Y de verdad que lo que tu mamá ha hecho en ti y Dios le ha dado a ella, lo está proyectando, porque ahí vienen 3, ahí viene uno, que es un black belt ahora, que no era creyente, no era creyente. Y lo que sí me gusta mucho de RTK es que no proyectan un Dios. ¿Me entiendes? No, si tú crees lo que tú crees, tú crees lo que tú creas. Pero la mayoría de nosotros ahí somos cristianos y la mayoría de nosotros estamos enseñando la luz a otros, incluyendo a los niños. Los hijos de nosotros con defecto y todo están arrasando. Y creo que es porque tú estás sometido mucho, Jesús. Yo tengo un corazón mucho para los jóvenes como tú, porque tú has proyectado y sé que difícil es. Porque yo en este momento estoy en una etapa que sé lo difícil que es estar en una situación y tú decir, no, yo voy a, ¿verdad o mentira? No, yo le voy a servir al Señor. ¿Me entiendes? Sé que es difícil. Si es difícil a mí, que tengo 42 años y tengo tanto tiempo con el Señor, imagínate a ti. Y de verdad que gracias, porque tú vienes para atrás, ustedes vienen para atrás, ¿ok? Aquí podemos, cubanos, en fin, podemos hablar 3 horas más. Pero de verdad, Mario, le damos muchas gracias. Claro que sí. Por venir, a ustedes, ¿verdad? No esperaba en la entrevista que sea así. Tú dijiste cuando en el principio, tú dijiste que tú no esperabas que te invitara. ¿Cuál fue la palabra que te dijiste? Está al frente de cámara. Sí. Pero hizo muy bien. Dios hace como Él quiere. Sí. Y lo menos que usted espera, a veces lo menos que nosotros esperamos, el otro plan. Y tenías un corazón dispuesto. Y exhorto a todos ustedes que están viéndonos,
ten un corazón dispuesto. Tuvimos a nuestra hermana Kia en otro podcast diciendo que no estaba dispuesta a hablar con ni sus vecinos. Y hasta que ella abrió su corazón para hablar con su vecino, ese podcast en inglés, habló con su vecino, Dios hizo tantas cosas con ella. Ella hasta le celebró un cumpleaños a la vecina, que no tenía familia. Le decoró todo, una pared y todo, y ella le cantó Happy Birthday, sin saber ella que esa vecina no tenía familia ni para celebrar su cumpleaños. So, ten el corazón dispuesto como Jesús y su mamá han tuvido. De verdad que muchas gracias. Por venir. Hasta la próxima. Holy Spanglish, lo queremos mucho. Bye. 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 Gracias. Gracias. Bendiciones. Wow.